Bueno, muy bien. Muy buenas tardes y les agradezco mucho esta oportunidad que me brindan para transmitirle algunas de las investigaciones y de las ideas que estamos trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Instituto para la Integración de América Latina, que tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías y la integración de América Latina, naturalmente. No les quiero hablar específicamente de temas agropecuarios, ustedes conocen muchísimo mejor que en mi caso particular el sector, y además han tenido el privilegio en este excelente evento y en esta excelente iniciativa que nos congratulamos en poder acompañar, voces muy autorizadas del mundo, de la Argentina, a este respecto. Yo me quiero referir a temas que tienen que ver con el contexto global de esta problemática, de cómo las tecnologías van a impactar en el mundo productivo y en el mundo del trabajo en nuestra región y cuáles son las oportunidades y los riesgos para esta discusión. Por eso hablamos de un gobierno 4.0, no solamente de un sector productivo 4.0, hablamos de la necesidad de reforzar el concepto de instituciones y hablamos de evitar esta especie de dilema que se nos presenta habitualmente. El dilema, me voy a parar, así estamos. El dilema tiene que ver con el síndrome del piloto automático. Esta es una película famosa de 1980 que relataba, seguramente varios de todos nosotros la vimos, relataba la emergencia de un avión en el medio de un vuelo. La azafata tomaba el control y le decían desde la torre de transmisión: quédate tranquila que hay un piloto automático a cargo de la nave. Aparecía esta figura del piloto automático que al poquito tiempo se desinflaba. Era un piloto automático que dejaba de tener realidad, dejaba de tener el control de la nave y la nave terminaba siendo salvada por un piloto retirado que estaba en la cabina y que lograba ayudar para que el aterrizaje fuera en tiempo y forma. El mensaje principal que a mí me gustaría dejarles, compartiendo con el resto aquí de los amigos el panel, es que estos temas de las tecnologías incorporadas a los procesos productivos, estos temas de la automatización, no funcionan con piloto automático. Requieren instituciones y requieren personas. Por eso, antes que hablar de tecnologías, tenemos que hablar de seres humanos. Ese es el principal mensaje que nosotros procuramos compartir desde el punto de vista de lo que ocurre hoy en América Latina como principal desafío. Y ese gobierno 4.0, para que acompañe a la economía 4.0, tiene como 4 diferentes prioridades, variantes, elementos muy importantes. Hablamos antes del avión. El problema central de lo que ocurre hoy en América Latina es que estamos navegando con un instrumental anticuado. Estamos navegando con un instrumental propio de la economía 2.0, de la economía industrial clásica y no de la economía postindustrial con fuerte acento en las tecnologías digitales. El primer problema que tenemos es un problema de brújulas, de instrumental. Y ese problema instrumental es el que nosotros intentamos, modestamente, saldar con una buena cuota de conocimiento empírico, científico, a través de las acciones que desarrollamos en nuestro instituto. Ahí tienen 4 publicaciones, varias de las cuales yo les voy a resumir muy rápidamente. La primera y principal habla de cómo el pueblo de América Latina percibe esta ola tecnológica. Vamos a ver algunas conclusiones que son por demás significativas. La otra tiene que ver con la revolución de los robots, la otra con la inteligencia artificial y la otra con el tema de las capacidades, de los skills, de cómo el desafío educativo y de formación tiene una importancia extraordinaria. Vamos por el desafío de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que todos conocemos y vivimos porque la activamos cada vez que nos conectamos con este teléfono móvil o cada vez que caminamos por cualquiera de las calles de nuestras ciudades o nos movemos o viajamos, etc.
es el desafío maravilloso de convertir trillones de datos en análisis predictivos y en valor. Porque América Latina tiene una moneda que no es ni el dólar, ni el peso argentino, ni el peso mexicano, ni el yuan. Tiene una moneda que no tiene suficiente aprovechamiento. Y esa moneda son los datos. Trillones de datos que producimos los latinoamericanos a la velocidad de la luz que nos están esperando como una nueva oportunidad productiva. Publicamos un libro que se llama Algoritmolandia. Algoritmolandia tiene que ver con el fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Por qué lo llamamos Algoritmolandia? Porque todos nosotros estamos habitando ese nuevo planeta, el planeta de los algoritmos. Es un planeta que querramos o no nos tiene como habitantes, nos tiene como protagonistas. Es un planeta que todavía no alcanzamos a divisar adecuadamente ni a medir con el instrumental adecuado de políticas públicas. Estamos usando un instrumental anticuado. Es un planeta que puede dar posibilidades enormes en términos de crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno. En nuestro libro iniciamos un trabajo indicando que el desafío para América Latina de la inteligencia artificial bien empleada puede permitir un crecimiento del 25% de nuestro Producto Bruto Interno de acá al 2035. Pero eso no va a ocurrir con gobiernos que actúen con piloto automático. Eso requiere adecuado instrumental y una serie de políticas públicas también muy precisas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos midiendo mal la innovación. No la estamos midiendo. Hay una innovación intangible asociada al cambio tecnológico que no está siendo registrada por las cuentas nacionales de toda América Latina. Una de las principales conclusiones de las reuniones del G20 y del T20 tiene que ver con esto. El mundo requiere medir mejor en sus estadísticas el fenómeno de innovación. No lo está registrando, es como si estuviera en ese avión que vimos al comienzo volando por debajo del radar. Necesitamos nuevas brújulas y necesitamos nuevos métodos científicos. ¿Para qué? Para terminar con el ataque de pánico. Yo les transmito un primer mensaje que es esto no se resuelve con piloto automático. Les quiero transmitir otro mensaje. Es el mensaje de bajar la ansiedad frente al ataque de pánico que todos sentimos cuando analizamos la automatización. Un conjunto enorme de latinoamericanos, creo que de aquí también podríamos hacer una encuesta muy rápida, siente que los robots van a reemplazar nuestros puestos de trabajo, que van a eliminar nuestros puestos de trabajo y que nos van a dejar obsoletos en poco tiempo. Esta no es una afirmación anecdótica, la registramos todos los años cuando medimos la opinión de los latinoamericanos. Ahora voy a compartir algunos de estos resultados. Y lo que ocurre en la comunidad científica es esto que de alguna manera les quiero transmitir con esta comparación de estadísticas. Cuando queremos hacer futurología sobre el destino de los robots frente a los actuales trabajos, nos encontramos con una cantidad muy variada de pronósticos. Algunos pronósticos dicen que la mitad de los empleos van a desaparecer, como en Estados Unidos. Otros pronósticos dicen que no, que va a ser un 9% de ese reemplazo de personas o de robots por personas. Y otros pronósticos dicen que no es que van a desaparecer todos los trabajos, sino que una porción de las actividades que desarrollan los trabajos van a poder ser reemplazadas por robots. Segundo mensaje muy importante, hay vida después de los robots, hay trabajo con los robots, hay enormes oportunidades de creación de empleo con los robots. Pero esto está asociado a lo anterior. Necesitamos gobiernos que no actúen con piloto automático. Necesitamos políticas públicas que no actúen pensando que la automatización es compatible con el piloto automático de las instituciones. Necesitamos planes, estrategias, objetivos bien precisos. Para agregar un elemento importante, nosotros desde el INTAL desarrollamos un índice propio de los riesgos de automatización de nuestros empleos. Argentina está en el medio aproximadamente, con un riesgo medio de riesgo de automatización. Y hay un elemento sí muy importante. Cuanto más desigual es una sociedad, mayor riesgo de que los robots reemplacen a los seres humanos. Elemento entonces muy importante
No son los robots los que van a destruir nuestros empleos. Es la codicia la que va a destruir nuestros empleos. Es la falta de equidad. Este tema tiene que ver con todos nosotros, con todos quienes están acá involucrados con el sector agropecuario. Hasta hace muy poco tiempo, el mundo sostenía, estos son datos de Estados Unidos, pero los podríamos aplicar a otras partes también de nuestros países, que el reemplazo de los seres humanos por máquinas tenían que ver en los sectores manufactureros, la industria automotriz, por ejemplo, o los sectores agrícolas clásicos. El fenómeno que comienza a surgir en los últimos años es que los robots también empiezan a reemplazar empleos de servicios, no empleos clásicamente industriales, no tareas rutinarias, tareas de pensamiento. Por eso decimos que estamos en la era de los robots de cuello gris. No son los robots de mamelucos azules de la industria, no son los robots de cuello blanco de los sectores bancarios, del seguro, de las finanzas, del elemento de la economía de conocimiento. Es una mezcla de ambos elementos, es una mezcla de ambos sectores. Pero los servicios, la economía basada en conocimiento, es un área donde los robots o los programas de inteligencia artificial comienzan a tener un altísimo nivel de incidencia. Hicimos esta medición para Uruguay y Argentina. Aplicando un método de la Universidad de Oxford, el 82% de los trabajos en el sector de agricultura y ganadería y pesca están en riesgo de ser automatizados. Cifras preocupantes, pero depende o no de lo que se haga, depende o no el tiempo con el cual se empleen estas tecnologías. Esta es una autopista en Estados Unidos que está automatizada, no tiene cabinas de peaje. En Argentina todavía existen las cabinas de peaje. Este es un metro en Estados Unidos donde las máquinas son automáticas. Este es un metro, un subte en Argentina, donde esto todavía no ocurre. El tiempo de aplicación de estas tecnologías requiere una economía política, requiere decisiones regulatorias, requiere decisiones de reentrenamiento del personal, requiere esto que está haciendo el mundo, alianzas, no solamente buenas brújulas para medir los tiempos y el modo a través del cual los sectores pueden estar impactados por la automatización. Requiere adecuadas alianzas. Primero, alianzas entre países, por eso hablamos de una tecnodiplomacia. Hicimos un estudio muy interesante que demuestra que los países no tienen que discutir solamente aranceles cuando llegue el momento de sentarse a las negociaciones comerciales internacionales. Tienen que discutir cláusulas tecnológicas. Los países que discuten cláusulas tecnológicas en sus acuerdos internacionales aumentan en 1/3 sus exportaciones con contenido tecnológico. La modernización de nuestros países se juega en la mesa de negociación de los acuerdos internacionales. Y en ese aspecto en el mundo vivimos un elemento apasionante en el día de hoy. El mundo discute apasionadamente aranceles para el acero, típico de la economía industrial, pero también discute apasionadamente datos, propiedad, flujo y apertura de los datos. Lo más duro y material con lo más intangible de la economía digital. Aceros y datos es la convivencia de este momento en las negociaciones comerciales internacionales. La evidencia empírica demuestra que cuanto más cláusula tecnológica se incorpora a los acuerdos, más aumenta las exportaciones con contenido tecnológico de calidad y con empleos de calidad. Las alianzas se están dando y ustedes las conocen mejor que nadie. Alianzas impensables no solo entre países para discutir tecnología, alianzas impensables en el sector privado. Mercado Libre quiere pasar al sector financiero. Tenaris con YPF conjugan la producción de petróleo con la economía digital. Google se alía con la fabricación de automóviles. Las fábricas de la industria automotriz no se llaman más fábrica de autos, se llaman industrias de la movilidad. Mitad datos y mitad cero. Mitad Internet de las cosas y mitad ruedas. Mitad caucho y mitad tecnología digital. Esas alianzas con el sector privado no siempre están adecuadamente estimuladas por el sector público. Por eso hablamos de un gobierno 4.0, que dé registro de ese tipo de alianzas. Desde el BID estamos apoyando algunas iniciativas de ACTEC, seguramente algunas las han analizado ustedes aquí.
para la economía colaborativa, para plataformas de marketplace, para todo lo que tiene que ver con una optimización en el uso del agua, para optimización en el uso de fertilizantes, para el mejor empleo de los drones, etcétera, etcétera. No me quiero detener en esto porque ustedes lo manejan con mucha propiedad en su vida diaria de productores, de innovadores, de startups. Este tema marca otra cosa que siempre decimos en el banco, en nuestro instituto. Hay una diagonal que no convierte en razonable en el mundo de hoy analizar los sectores como si fueran silos aislados. Hay una diagonal que une al agro, a la industria y a los servicios. Es una diagonal que atraviesa transversalmente esas realidades y que no siempre es adecuadamente percibida. Esto requiere alianzas con la academia. Ese ejemplo es el Consejo de Sabios que creó España para desarrollar un plan estratégico en inteligencia artificial. Lo peor que le puede pasar a la inteligencia artificial es no tener planes estratégicos. España lo está desarrollando. Vamos a ver algunos otros ejemplos. El tercer mensaje que queremos lanzar es que la inteligencia artificial es algo muy importante para dejarlo solamente en la mano de los tecnólogos. No es un tema que tiene que quedar solamente en manos de la tecnología. El mundo, España, la India, China, Japón, las diversas variantes de estrategias nacionales de inteligencia artificial que se han lanzado a nivel mundial, lo que han reunido es un conjunto multidisciplinario de expertos para ver las consecuencias de las máquinas que piensan y que predicen el futuro sobre nuestra vida como comunidad y sobre nuestro mundo productivo. Y en esa discusión tienen mucho que decir los politólogos para prevenir las fake news, los sociólogos para que la inteligencia artificial esté a favor de achicar brechas digitales y no de profundizarlas, los antropólogos para precisar hasta qué punto la economía de la atención tiene que ver con estas realidades, por supuesto los tecnólogos, los matemáticos, los científicos duros. Pero en el mundo de la inteligencia artificial no solo cuentan las matemáticas y las ingenierías informáticas o electrónicas, sino también las ciencias del comportamiento, la empatía, las emociones, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, aquellas cosas que por ahora los robots no han sido capaces de desarrollar. Alianzas con el mundo del sector privado. Se está dando una paradoja a nivel mundial con inteligencia artificial. Son los grandes jugadores mundiales los que están reclamando a gritos a los gobiernos una sola consigna: regúlennos. Regúlennos, porque la inteligencia artificial sin una adecuada regulación puede poner en riesgo a la sociedad tal cual la conocemos. Y por el contrario, con una adecuada regulación y un set de incentivos puede generar millones de puestos de trabajo y puede mejorar y achicar muchísimo la brecha digital en nuestros países y de nuestras regiones. Puede mejorar, entre otras cosas, lo que analizamos en nuestro libro, que lo pueden bajar en la página web del banco, Algoritmolandia. Puede mejorar en un 300% la capacidad predictiva del precio de los commodities, entre otras cosas. Esto requiere no solo alianzas con el sector privado, con las empresas, con la academia, requiere alianzas con los trabajadores, con los sindicatos. Por eso hablamos de un contrato social tecnológico, no del clásico contrato social de los años 30 o 40 de la época industrial, un contrato social tecnológico. El mundo, la última reunión del T20 en Buenos Aires, comenzó a hablar de otro concepto que es interesantísimo: justicia social tecnológica. El mundo y nuestra región requiere justicia social tecnológica. Requiere que la tecnología sea un puente y no un nuevo muro para dividir a la sociedad. A nivel de los trabajadores hay muchísimo por hacer. Analizamos algunas de esas experiencias, incluso a nivel de cómo aplicar la inteligencia artificial a este nuevo contrato social tecnológico. Nuevas habilidades. Los institutos de formación gremiales, asociados con los institutos de formación del sector educativo, requieren dar este salto de calidad. Un buen programador se puede capacitar en 7 meses. ¿Nos vamos a quedar esperando el reemplazo de los trabajadores de las cabinas de peajes por la automatización?
¿O vamos a ser capaces de predecir como seres humanos cómo reentrenar a esos trabajadores para usar, por ejemplo, los millones de datos que produce una autopista o los millones de datos que produce un automóvil transitando por nuestras autopistas? Requerimos repensar los programas de asistencia universal, asignación universal por hijo, transferencia condicionada de ingreso. Hablamos de que hay una oportunidad muy importante para que en esos programas también se incorpore la alfabetización tecnológica, la alfabetización digital. Tenemos que repensar los empleos verdes. En una publicación del banco mencionamos que los empleos verdes asociados a las nuevas tecnologías, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, acaba de emitir un documento que yo les recomiendo, acaba de salir, que dice que los empleos verdes son una enorme oportunidad de conjugar dos cosas a nivel mundial: el cuidado del medio ambiente y el desarrollo tecnológico. Hablan de más de 20 millones de empleos verdes que se podrían crear asociados a la inteligencia artificial, en infraestructura sostenible, en agricultura sostenible, en nuevos modelos de aplicar tecnologías asociadas al medio ambiente. Y después está la economía del cuidado, los servicios basados en conocimiento para todo el sector social. Y eso en la Argentina se llama maestros y doctores, asistentes sociales y educadores. Hay una cantidad importantísima de oportunidades de nuevos empleos. El banco acaba de sacar una publicación que yo les recomiendo, se llama Ciudadanía Digital, que analiza en detalle cómo la inteligencia artificial y las tecnologías de cambio exponencial, Internet de las cosas, blockchain, etcétera, pueden dar lugar a la generación de nuevas oportunidades de trabajo a nivel del sector social. Requerimos, por supuesto, repensar la región a partir de ventajas innovativas. Hasta ahora hemos hablado de las ventajas comparativas. Nuestra naturaleza nos da enormes ventajas comparativas. Luego hablamos de las ventajas competitivas, que dependen de un tipo de cambio, que dependen de una condición externa y a veces también de salarios bajos. Las ventajas productivas del futuro son ventajas innovativas. Dependen de la innovación. Los otros sectores son importantes, pero el mundo va a un sistema innovador donde no cuentan más los salarios bajos. Cuenta la capacidad de conocimiento y de innovación de su fuerza productiva, que no son solo los trabajadores, que también son sus gerentes, sus responsables empresarios, sus líderes corporativos, que están, y ustedes son un ejemplo, pensando en otra sintonía. Por eso pusimos ventajas innovativas rescatando la I y la A. Ventajas innovativas a partir del empleo de la inteligencia artificial. Hay alertas a nivel mundial. La productividad de China está aumentando más rápido que la productividad del Mercosur en el sector agrícola. Es una amenaza. Como hay amenazas también de lo que ustedes vieron de posibilidad de carne artificial, carne sintética, una enorme capacidad de incorporación tecnológica de nuestros destinos de las tradicionales exportaciones. Pero también hay oportunidades. Otra vez, el mundo no se queda de brazos cruzados. Estos son todos los planes de economía 4.0 que está lanzando Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, España, etcétera, etcétera. Argentina está trabajando también sobre el particular. Y hay un pensamiento estratégico. Hay un pensamiento estratégico. No es el piloto automático. Estos son todos los países a nivel mundial que lanzaron en los últimos 18 meses estrategias nacionales de inteligencia artificial. Estrategias nacionales de inteligencia artificial. Comentaba recién con las amigas, decíamos, a veces cuando uno habla de temas tecnológicos, algunas respuestas son, somos un país pobre, tenemos otras prioridades. Justamente porque somos un país empobrecido, las oportunidades tecnológicas pueden ayudarnos a cerrar la brecha de empobrecimiento. Han lanzado planes nacionales de inteligencia artificial Ruanda, Kenia, no solo la China, no solo India, no solo Estados Unidos, no solo Inglaterra, no solo Francia. Cada uno con su particularidad, cada uno con su sector específico. Y los acuerdos o las aplicaciones de inteligencia artificial, no solo en el sector agropecuario, en ACTE, como ustedes lo han analizado, son múltiples
en el mundo y en toda la región. Son múltiples, polémicos algunos, como el reconocimiento facial, importantísimos otros, como las consultas al ciudadano automatizadas en Australia, estratégicos otros, como la posibilidad de controlar los fondos de las campañas políticas a través de mecanismos de inteligencia artificial, claves otros en materia de salud, múltiples iniciativas. Este es el panorama optimista que tiene el cambio tecnológico, la posibilidad de mejorar vidas a través de la inteligencia artificial. En nuestro libro analizamos muchas de estas iniciativas en el sector educación, en el sector salud, en el sector de las políticas sociales, pero todos estos temas, y voy adelantando, tienen que ver con las habilidades, tienen que ver con el tercer elemento, que es las habilidades que requerimos para este tipo de desafíos. Hicimos una encuesta muy grande en Argentina, tratamos el sector de alimentos, maquinaria agrícola, siderurgia, combinamos 5 áreas. Les quiero transmitir 2 impresiones, está el resultado también disponible. La primera, hablamos mucho de inteligencia artificial y tecnología. En general, el sector manufacturero de la Argentina está en la época del fax y del correo electrónico. Y los usuarios están digitalizados. Hay una brecha no solo entre pobres y ricos en materia de uso de tecnologías, sino que hay una brecha entre el cliente y los procesos tecnológicos incorporados adentro de cada empresa. Es una brecha que requiere estrategias muy activas de incorporación. Y después hay una brecha que hay que saldar en materia de formación. La gran formación del futuro tiene que ver con los datos. Y ahí están todas las habilidades que nuestros empresarios advierten como claves en el futuro. Si uno tuviera que decir dónde tienen que estudiar nuestros hijos, ahí hay un poco un listado de las áreas críticas. Estas áreas críticas no requieren solamente programadores, requieren un abordaje multidisciplinario, como antes lo señalaba. Y termino ya. Los valores 4.0. Hicimos hace 2 semanas atrás un seminario interesantísimo en el BIT sobre la ética de los datos. Todos estos temas de tecnología, todos estos temas de inteligencia artificial dependen de datos. ¿Con qué nivel de ética los usamos? ¿Con qué nivel de solidaridad los usamos? ¿Con qué nivel de transparencia los usamos? No es un elemento menor. El mundo, varios de estos planes que se han lanzado a nivel mundial, lo primero que dicen, los datos tienen que ser manejados desde un punto de vista ético. En primer lugar, porque hay una insatisfacción gigantesca en América Latina con respecto a nuestra democracia. Este gráfico es un gráfico que genera, no sé si ustedes comparten esta afirmación, una enorme preocupación en América Latina. El nivel de insatisfacción con la democracia llega al 71%. Estos son datos, vamos a estar presentándolos pasado mañana en su complejidad y en su totalidad. Es el nivel más bajo de insatisfacción con la democracia desde que se está haciendo esta medición con Latinobarómetro desde el año 1995. Fíjense el nivel de crecimiento de la disatisfacción con la democracia en todo nuestro continente que se ha producido en los últimos años. Y la economía digital depende de la confianza. Depende de la confianza que tengamos que no nos van a invadir nuestros teléfonos celulares, nuestra privacidad, nuestra vida individual e incluso colectiva con datos de toda naturaleza. Entonces, hay un elemento clave. No hablamos de ética solamente desde un punto de vista moralista. Hablamos de ética como algo que influye, relacionado con los datos, con la calidad de nuestra democracia. Y hablamos también de la calidad de los datos para el beneficio social. Estos son 2 estudios que están en nuestro libro, lo pueden consultar. La inteligencia artificial puede mejorar en un 15% el rendimiento escolar de los sectores más vulnerables, siempre y cuando los datos se usen bien. Si los datos se usan mal o vulneran la privacidad, lo que genera es un escándalo. No genera una mejora
en la productividad del sistema educativo, no mejora el rendimiento de nuestros alumnos. Lo mismo en el sector médico, de la salud. Si tengo un dato que va a predecir una enfermedad mía de acá a 15 años, hay dos opciones. O ese dato se usa para discriminarme en conseguir un trabajo, o ese dato se usa para una política sanitaria que prevenga que yo adquiera esa enfermedad. Otra vez, la privacidad de los datos. Lo mismo en el sistema judicial. Hay un sistema Prometea en la Argentina que aplica inteligencia artificial para producir en 20 segundos un dictamen judicial administrativo. ¿Esto implica que no va a haber jueces dando justicia? No. Esto implica que se puede acelerar y controlar mejor el funcionamiento de la justicia. Y lo mismo hablamos antes del financiamiento de las campañas electorales. Hay una experiencia muy interesante que se está comenzando a desarrollar en los Estados Unidos. Es decir, datos para el beneficio social. Estos son los riesgos del mal manejo de datos. Estos son todos los elementos que pueden poner en riesgo un adecuado uso de la inteligencia artificial. Y termino ya con este ejemplo. Esto es en el MIT. A ver si arranca la bicicleta autónoma, sin conductor, para llevar paquetes. Para transportar personas, para descongestionar el tránsito, para ayudar a desarrollar software de autonomía de vehículos. Se está desarrollando en el MIT, no es solamente gomas, rayos, un manubrio, son datos. Lo que vale ahí son los datos. Y el siguiente punto, la máquina moral. Esta máquina moral también está desarrollándose en el MIT. ¿En qué consiste? En permitirle, ustedes pueden acceder a esta máquina. Es una página de investigadores del MIT que busca construir a través de un sistema de inteligencia colectiva decisiones éticas de los vehículos autónomos. En la opción de tener que pisar frente a un accidente a un animal o a un ser humano, ¿qué decido? En la opción de tener que pisar a diferentes personas de un lado del otro, ¿qué decido? En la opción de tener que sacrificar la vida del conductor o sacrificar la vida del peatón, ¿qué decido? Se busca construir la enseñanza de ética de los robots a partir de millones de datos que puede ser accedido por cualquier ciudadano que accede a esa página y obviamente por el desarrollo que están enseñándole a los vehículos autónomos. ¿Por qué cité estos dos ejemplos anteriores? Y me permiten una última reflexión. Imaginémonos el primero, que tiene que ver con esta bicicleta. Y esto tiene que ver con lo que está impulsando el banco en toda la región. Nosotros hemos apoyado muchísimo las bicisendas. Hemos apoyado muchísimo todo lo que tiene que ver con movilidad a través de los ciclistas. ¿Por qué? No solo porque descongestiona el tránsito, porque es una decisión de política pública, de política de salud. Está comprobado que el ejercicio diario mejora, entre otras cosas, la prevención de muchas enfermedades para todos nosotros. Fíjense las opciones de política pública que implica poner en marcha una bicicleta autónoma. Costos o beneficios. ¿Vale la pena o no vale la pena? Hace pocos días veíamos la agremiación de los trabajadores de Globo. Se sindicalizaron, no sé si acá en Rosario está Globo. Se sindicalizaron porque sentían que no estaban protegidos adecuadamente. Esta bicicleta los deja casi en una discusión abstracta, ¿o no? ¿Hay que sindicalizar a los trabajadores de Globo? ¿Hay que darles protección en un marco adecuado a estos tiempos? ¿O hay que optar por estas bicicletas? ¿Queda más trabajo la programación intensa de estas bicicletas para desarrollar vehículos autónomos o seguir como estamos? Y en cuanto a la máquina moral, ¿cuál sería la decisión de política pública para impulsar un vehículo autónomo? ¿Vale o no la pena? Doy una pregunta que puede sonar a lo mejor
provocativa para un municipio o para una ciudad como Rosario. ¿Tendría sentido convertir alguno de nuestros municipios en la Argentina en un laboratorio de innovación que pruebe el impacto de los vehículos autónomos sin conductor? ¿Que desarrolle software adecuado para los vehículos autónomos? ¿Que haga una pista de experimentación para asociarse, por ejemplo, con las grandes automotrices en la producción de vehículos autónomos? ¿Un vehículo autónomo puede o no disminuir la cantidad de muertes en accidentes viales? Una de las principales causas de muerte en América Latina no son las enfermedades cardiovasculares solamente, son los accidentes de tránsito. Y si un vehículo autónomo disminuye en un 20% los accidentes de tránsito, ¿cuál es la opción de política pública? ¿Reemplazar a los conductores pensando en salvar vidas? ¿Un mix de conductores asociados con robots? ¿Un mix de conductores acompañados por robots, como comienza a desarrollarse hoy en toda Europa, en Estados Unidos? ¿O prohibir totalmente el desarrollo de vehículos autónomos? No son datos menores. Estamos hablando de dos ámbitos que involucran gran parte de los presupuestos públicos de América Latina. El sector salud, por ejemplo, para prevenir accidentes o para prevenir enfermedades, y el sector automotriz, que emplea 3 millones de personas en América Latina. El sector automotriz ya está pensando esto no solo en Europa, lo está pensando en Brasil, nuestro principal socio comercial en el marco del Mercosur. Brasil acaba de aprobar hace 2 meses atrás un estímulo de 400 millones de dólares para el desarrollo de vehículos autónomos y vehículos eficientes desde un punto de vista energético. Otra vez, no hay piloto automático. Hay decisiones orientadas de política pública que sopesan determinados tipos de pros y de contras para cada uno de estos elementos. Les quise compartir estas 2 filmaciones porque me parece que es lo que nos tiene que disparar el razonamiento. No sé si a ustedes les pasará lo que me pasa a mí. Por un lado vemos esto y nos paralizamos. Decimos, ¿qué va a ser de nuestra vida con ciudades donde las bicicletas se transporten como zombies en nuestras calles? Pero por otro lado vemos oportunidades. Comercio electrónico. El gran problema del comercio electrónico hoy en nuestros países es el transporte de las mercaderías que llegan tarde a nuestros lugares de origen. Y si a través del comercio electrónico con vehículos autónomos podemos eficientizar la competitividad, por ejemplo, de un artesano o de un pequeño y mediano empresario que puede colocar mejor sus productos en el exterior, abriéndole nuevas oportunidades de empleo, de calidad, de nuevos mercados, de desarrollo productivo, etc. ¿Qué deberíamos privilegiar? Otra vez, el mensaje final son decisiones morales, pero no se las podemos dejar a las máquinas. Se las tenemos que dejar libradas a nuestra creatividad, a nuestro sentimiento, a nuestra solidaridad. Es lo que está haciendo Francia. Macron, en los primeros 3 meses de su gobierno, lanzó este plan de inteligencia artificial. Fíjense cómo se llama, para la humanidad. Es tan importante el eje que le pone Macron al tema de la inteligencia artificial que está proponiendo algo a nivel mundial equivalente al cambio climático. El cambio climático tuvo un panel intergubernamental de cambio climático que es el que nos está prediciendo el estado del medio ambiente en todo nuestro planeta. Macron, Francia, está proponiendo que se constituya un panel intergubernamental para medir los impactos de la inteligencia artificial. Si queremos que la inteligencia artificial sea para la humanidad, no solo requerimos una discusión a nivel local, a nivel de los estados provinciales, municipales, muchas de estas cosas se pueden aplicar ya en nuestros mundos productivos más descentralizados, como es el caso de Rosario, de la provincia de Santa Fe. También requerimos la discusión global, porque la inteligencia artificial tiene hoy una carrera armamentista, también tiene un uso que puede terminar destruyendo nuestro planeta. Y hay que discutir el nuevo derecho de propiedad de nuestros tiempos, que es el nuevo derecho de propiedad sobre los datos. ¿Se van a abrir o no los algoritmos? Esto se está discutiendo hoy en todos los acuerdos comerciales internacionales. Hay un movimiento que habla de la justicia algorítmica. Si un algoritmo determina que yo tengo la probabilidad de cometer un crimen en los próximos 3 meses,
¿No tendría yo derecho a saber cómo está construido ese algoritmo? ¿No hay un riesgo de que el algoritmo reproduzca nuestros sentimientos negativos, nuestros sentimientos de discriminación, el perfil inadecuado de los datos de las estadísticas nacionales, el uso simplemente comercial y no humanitario? El tema de la justicia algorítmica también surgió en el marco del G20, va a ser un tema de discusión sin lugar a duda en los próximos años, se está promoviendo en el MIT y hay todo un movimiento para lo que tiene que ver la apertura y el conocimiento sobre de qué están hechos los algoritmos, de nuestros prejuicios o de nuestra posibilidad de ser solidarios con el prójimo, de nuestro deseo de codicia, de mero lucro o nuestro deseo de integrar al prójimo para disminuir brechas sociales. Mensaje final y les agradezco la paciencia. Los colegas saben mucho más que yo de este tema, yo les traje lo global. Empezamos con un avión y terminamos con un avión. Acaba de salir un libro lindísimo del autor del Principito, Antoine Saint-Exupéry, que vivió en la Argentina y que a mí al menos me encantan, no sé ustedes. Decía esta frase, decía, no se trata solo de prever el futuro, sino de hacerlo posible. Un gran piloto de avión. El modelo que tenemos que pensar es este. Pilotos de avión como Antoine Saint-Exupéry. No pilotos automáticos. No el piloto de avión que se desinfla, que yo les mostré la primera foto de donde está el piloto de la película de 1980. Pilotos de avión creativos. Pilotos de avión con capacidad de soñar. El futuro no es ni impredecible ni inhumanitario. Si somos capaces de soñar como Saint-Exupéry, el futuro puede ser maravilloso. Ese es el mensaje final que quiero dejar. Muchas gracias.